Ortega, amén, que trae la palabra del Señor. Gracias, hermano. Dios le bendiga, iglesia. No los escucho. Dios le bendiga, iglesia. Así me gusta. Qué bueno estar en este lugar. Es una bendición para nosotros, pero también es un sueño estar aquí. No crea, todo esto que estamos viviendo en este lugar ha sido parte de la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros orábamos allá en Colombia y sabiendo que nuestro hijo se iba a casar, nosotros decíamos, es el momento propicio para visitar a nuestros hermanos. Así que denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Me glorío, me contento de ver que esta iglesia no ha perdido su esencia. En el día viernes, cuando estábamos allá en la boda, nos decía mi hermano, Johan, por favor, el pasito. Y de verdad espero que esa alegría que usted tiene siga así, porque eso es lo que somos, una gran familia, y no podemos desanimarnos a pesar de lo que veamos. Amén. También me da un gusto ver caras conocidas, que le doy gracias al Señor, porque algunos lo dejé chiquito y ya gracias al Señor están grandes, pero hay unos que están rejuvenecidos. Así que dele la gloria a Dios también por eso. Amén. Denle un aplauso al Señor. Les confieso que siempre utilicé micrófono alámbrico o inalámbrico y para mí es algo, esto es nuevo, pero le doy la gloria a Dios por eso, porque tengo mis manos libres y así puedo expresar en este momento más de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. En Colombia tenemos la oportunidad de ser miembros de una iglesia cuadrangular y ahí estamos sirviéndole al Señor. El Señor nos permitió allá ser parte del Ministerio de Familia como directores de ese ministerio. Así que también aprovecho la oportunidad en el día de hoy para saludarles de parte de ellos, de parte de mi pastor Giovanni, su esposa Areli y de toda la congregación. Cuando ellos supieron que nosotros veníamos, me dijeron, Johan, por favor, salúdalos en el nombre de Dios, porque somos una gran familia. Amén. Entonces, le voy a pedir en esta mañana, por favor, que vaya buscando su Biblia. Hoy tengo una gran responsabilidad, como todos los que se paran aquí, de predicar la palabra de Dios. Le decía a Eduardo mientras conversábamos que cuando uno da un taller de pareja, es chévere darlo, porque uno habla de las experiencias que uno tiene en su caminar, valga la redundancia, como pareja, como matrimonio. Pero predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Porque lo que yo en este día o en esta mañana lance hacia allá, primeramente, tiene que haber transformado mi corazón y haberlo tocado y estar transformando mi vida. Amén. Entonces le voy a pedir esta mañana que por favor usted busque el libro de Primera de Juan y nos vamos a situar en los últimos capítulos, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del 13. El Señor es tan bueno que me dio la bendición de cerrar esta carta. Y también, antes que se me olvide, aprovecho la oportunidad de darle muchas gracias a la junta pastoral de esta iglesia, Garzón, Eduardo, Joana y todos aquellos que recuerdo algunos de sus nombres. Gracias por la oportunidad de poder compartir palabra de Dios con la iglesia. Pues yo le decía a Gustavo, yo voy a disfrutar del matrimonio, no lo dudes, y lo disfrutamos, mis hermanos. Quisiéramos haberlo tenido todos allá, pero lamentablemente usted sabe que hay cosas que se escapan de nuestras manos. Pero yo decía, yo no puedo estar ya solamente de paseo. Dame la oportunidad de compartir algo con la iglesia y Dios me dio la oportunidad de hoy cerrar esta carta. Recuérdenme, por favor, ¿tengo qué? ¿Media hora? Listo, muchísimas gracias. Entonces, leemos la palabra en este día o en esta mañana con la autoridad del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dile a que está a su lado, para que sepas, que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Muy bien. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amado Dios, en esta mañana quiero agradecer, Dios, esta oportunidad que tú me das de poder compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Señor, dice tu palabra que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú eres un Dios que bendice nuestras vidas, un Dios que cada día está presente, Señor, en los momentos buenos y también en los malos. Señor, permíteme en esta mañana que tu palabra, Señor, sea predicada de acuerdo como tú se la diste, Señor, a Juan, al autor de esta carta, Señor. Señor, gracias, porque tu fidelidad permanece para siempre. Gracias, Señor, por mis hermanos, también por la oportunidad que le das de estar en este lugar. Porque sabemos, Señor, las dificultades que cada uno atraviesa, Señor, para llegar a tu casa. Pero sin embargo, Señor, tu misericordia y tu amor nos acompaña todo el momento, día y noche. Padre, aunque a veces, Señor, no te veamos físicamente, pero te vemos, Señor, en tu bondad y en tu amor. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Amén. Muy bien. Juan, la iglesia a la que le hablaba Juan, ya vimos que nuestro amado hermano Eduardo nos habló que en aquel momento Juan le estaba hablando a la iglesia del Asia Menor. Pero fíjese algo importante en esta carta de Juan. Vemos que Juan tenía una característica particular de escribir sus cartas. Cuando usted empieza a revisar las cartas, cuando usted va a Juan, él empieza saludando, tiene de repente un final, pero siempre dice el propósito por la cual escribió la carta. Yo le voy a pedir que se vaya un momentico a Juan 20:31, que es el mismo autor. Fíjese lo que dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La carta dice que en ese momento se escribió para que esas personas creyeran en Jesús. Pero ahora si usted ve la carta de Primera de Juan, empieza diciendo... Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquella era para que creyesen, y esta hora es ¿para qué? Para los que creen. Te pregunto en esta mañana, entonces, ¿para quién es la carta? Para nosotros, para la iglesia. A veces pensamos que la Biblia, la palabra de Dios, es para los de allá afuera. Sí, parte de ella, porque eso es para el crecimiento también de ellos, pero también
nos habla a cada uno de nosotros. En este momento, esta carta me gusta mucho, porque si usted notó, la carta nos hace un escaneo de cómo debemos comportarnos como cristianos. La carta empieza diciendo que Dios es. La carta empieza diciendo que Dios es luz. Y el que anda en luz y cree en Él no puede andar ¿en qué? En tinieblas. Un escaneo de nuestra personalidad. ¿Cómo podemos decir que Dios está en nosotros cuando andamos en tinieblas? Entonces ya desde ya, yo quiero que usted vaya aplicando la palabra de Dios en su vida. Pero también dice, y permítame por aquí, que esta tecnología a veces nos juega un poquito nos sabotea un poquito. Y vemos también que dice que Cristo es nuestro abogado. También vemos en la carta que Él está en luz, el que está en luz ama a su hermano y el que lo aborrece sigue en tiniebla. También nos dice que nuestro comportamiento como hijo de Dios. También nos habla de la comparación del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. También nos dice que Dios es amor. Y también dice que la fe que vence al mundo y el testimonio del Espíritu. Recuerdo 3 palabras que Eduardo nos dijo el domingo pasado. La salvación, nos habló de salvación, fe y obediencia. Rescato algunas palabras, no pude rescatar mucho, pero creo que nos habló de salvación, fe y obediencia. Tres palabras que deben de ser de mucho significado en nuestras vidas. La carta de Juan entonces nos ayuda en estos momentos a que nosotros podamos, como dije, revisarnos. Pero nos estamos revisando en un tiempo tan difícil, donde muchos de nosotros pasamos por dificultades. Pasamos por situaciones que a veces creemos que Dios no está haciendo las cosas que debe hacer. Porque Dios es amor, pero cuando usted pasa por estos momentos en la nación, cuando usted ve que las cosas se ponen difíciles, usted dice, wow, ¿estará Dios en esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo pase por estas dificultades? Yo creo que sí, porque dice la palabra que todas las cosas, ¿sí? Vuelvo a repetir, que todas las cosas nos ayudan a bien. No una sola cosa, sino todas las cosas. Por eso, dice Juan en el capítulo 20, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, vamos a ir desglosando la palabra de Dios en este día. Dice, esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Dios. ¿Qué cosa nos escribió? Ya lo vimos a través de la carta. También dice, que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando yo leía este pedazo decía, si el Señor nos dice que tenemos vida eterna, ¿qué pone por detrás para que eso sea una realidad? Y eso lo podemos ver en el 11 y en el 12. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esto se haga una realidad en nuestras vidas? Tener al Hijo de Dios. Entonces, en esta mañana, si dice que esta carta es para los que creen en el Hijo de Dios y con ello tenéis vida eterna, te pregunto, ¿tú estás consciente que tienes vida eterna? Porque si no la tienes, entonces tienes que ir al 11 y al 12 del anterior. Tienes que entonces tener al Hijo para tener vida eterna. Amén. También dice esta misma palabra, que sepáis que la tenéis. Que para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Me llamó mucho la atención porque la palabra dice 2 veces, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabes algo, mi hermano y mi hermana? Muchas veces el Señor tiene que recordarnos en quién crees. Porque a veces cuando las dificultades se ponen difíciles, como que se nos olvida. A veces creemos en otra cosa que en el nombre de Dios. Él dice que en su palabra que Él es poderoso
que Él tiene todo bajo su control, entonces ahí es donde no deberíamos decir, yo tengo vida eterna. Y si la palabra dice que tienes vida eterna, tienes que empezar a disfrutar desde hoy. Porque a veces creemos que la vida eterna la vamos a disfrutar nada más cuando nos vayamos. Ya desde ya tienes que empezar a disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que tienes vida eterna, tú vives con seguridad. Tú vives con tranquilidad. Tú vives con paz, confiado. Por eso es que el Señor te recuerda, creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tienes vida eterna. Cuando yo hacía esto, yo llegaba y decía, Señor, ¿qué título puedo darle a mis hermanos que identifique esta palabra? Y yo me basé en algo que decía, o que me vino a mi mente, ustedes los que creen, sepan lo que tienen. Vuelvo a repetir, ustedes los que creen, sepan lo que tienen. Amén. Si le dan un aplauso al Señor, si es para mí está bien, pero si es para el Señor, délo más fuerte, por favor. Porque acabamos de ver que vosotros que creéis, sepáis que tienes la vida eterna. Muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos como cristianos, de creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, permítame traerles 5 puntos en este día. El primer punto que dice en el que estamos hablando, tenemos vida eterna. Al tener vida eterna, estamos seguros de que cuando partiremos de este mundo, estaremos con Él. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿estaremos seguros de que tienes vida eterna? Si no la tienes, entonces tenemos que preguntarnos, ¿entonces en qué creemos? Porque dice la palabra que si usted cree en el nombre de Hijo de Dios, y perdone que redunde tanto, entonces usted tiene la vida eterna. Pero la palabra creer no es solamente una palabra que tiene 4 letricas o 5 letras, si no me equivoco. El palabra creer va más allá de lo que usted está escuchando aquí. Porque cuando Juan habla de la palabra creer, te está invitando a que tú entiendas el significado total o completo de esta palabra. Y yo me tomé la tarea de buscar el concepto o lo que significaba para nosotros como cristianos la palabra creer. Creer en Dios es tener confianza en Él, reconocer su existencia. Pero una verdadera creencia en Dios es más que eso. Porque dice Hebreos 11, pero sin fe, porque es necesario que el que se acerca de Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay mucha gente en todo el mundo que cree en Dios. Cuando usted va por ahí y dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, que es muy diferente. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces esto me hace entender que la palabra creer va más allá de lo que la palabra está diciendo. Los demonios también creen en la existencia de Dios. El simple reconocimiento de la existencia de Dios no es suficiente porque esta creencia debe incluir compromiso y fidelidad. Vuelvo a repetir, esta creencia debe tener compromiso, fidelidad y yo pongo otra, cambio de vida. Hermano y hermana, cuando decimos que Dios está en nosotros, usted tiene que tener resultados. Le hago un pequeño comentario. En estos días estuve hablando con un amigo y cuando él me conversaba yo le preguntaba, chico, ¿cómo vas? Aquí sí se puede decir chico. Allá en Colombia cuando lo digo, la gente no me entiende. He tenido que adaptarme a la cultura de allá. Hay palabras, hermano, que he hecho allá que he metido una y la otra. Y después que termino me dicen, hermano, eso no se puede decir aquí. Ay, hermano, discúlpeme. Espero que la iglesia me haya entendido que soy venezolano. Porque nosotros los venezolanos somos a veces tan jocosos que a veces lamentablemente decimos más de lo que no debemos
decir, pero Dios es bueno. Entonces esta persona me decía, Johan, estoy en la batalla, estoy en la lucha y sigo creciendo. Y a mí, cuando vi el entorno, yo dije, pero tus resultados no me dicen eso. Voy a aprovechar en esta mañana, mis amados hermanos. Cuando tú dices que eres cristiano o cristiana, la gente no va a escuchar tus palabras. La gente va a ver tus hechos. Vuelvo a repetir, la gente no va a creer en tu palabra, sino va a creer en tus hechos. Si usted revisó bien y invitamos a que siga estudiando la primera carta de Juan, nos confronta. Porque hasta a veces uno peca en eso. Que a veces cuando un hermano que no le cae bien, uy, Señor Padre de la gloria, llévatelo o te lo mando. Señor, ¿cómo es posible que de tantos asientos que hay, se vino a sentar justamente al lado mío? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, dice la palabra, que estás en tiniebla, entonces estás haciendo Dios mentiroso. Amén. Entonces, ya desglosamos un poquito el primer versículo 13. Y que entonces les recuerdo, dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna. Ahora el segundo punto, lo vamos a ver en el versículo 14 al 17. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero cual yo digo, no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí vamos a ver todo ese aspecto en esta parte. Dice el Señor en su palabra que si alguno, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces el punto que le traigo en este momento es, tenemos la confianza que Dios nos oye y nos responde. Pero veamos bien el pasaje. Dice, y esta es la confianza, que si pedimos una cosa, alguna cosa conforme a su ¿qué? Qué difícil es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad, mi amor? Mis amados, estar aquí parado es un milagro de Dios. Cuando yo conversaba con los muchachos, Yeser y gente que está aquí, yo les decía, si agarro un lápiz y un cuaderno para, verdad, poner como proyecto venir a Venezuela, mis amados, no se daba. Pero oramos de una manera, Señor, si es tu voluntad, llévanos a Venezuela. ¿Se hizo la voluntad de Dios, mis amados? Vuelvo a preguntar, ¿se hizo la voluntad, mis hermanos? Amén. Entonces denle un aplauso al Señor en este día. Porque el Señor te dice en esta mañana, si tú pides de acuerdo a su voluntad, Él te va a escuchar. Pero también, esto viene sujeto, también dice que si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor no nos deja como algunos hermanos en el celular, en visto. Hay a veces que usted le manda un mensaje a los hermanos y responde a los 3, 4, 5 días. Ay, hermano. Ay, sí. A veces algunos sí responden, pero nada más que ponen la manito. Estamos de acuerdo. El Señor nos oye y nos responde. Que no responde a veces como tú quieres, sí. A veces responde como Él quiere. Nosotros allá en Colombia le hemos pedido muchas cosas al Señor.
Pero el Señor a veces, usted siente que dice, ya va, no estás preparado. Le decía a la iglesia no hace mucho que a veces pedimos cosas que sabemos que pueden ser de un beneficio para nuestra vida, pero también puede ser de peligro para ella misma. A los muchachos allá le decía en la iglesia, muchos de aquí a veces piden por el carro último modelo. Y gloria a Dios por tener el carro último modelo. Pero cuando tú haces la revisión, ganas salario mínimo. El Señor mismo dice, mijo, me estás pidiendo algo que tú no puedes mantener. Si yo te doy el carro último modelo, a los 15 días vas a estar orando para que yo te provea para ponerle el caucho, para hacer el mantenimiento. Entonces, a veces hay que esperar la correcta y perfecta voluntad de Dios. Porque dice la palabra que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Pero para nosotros es mala, desagradable e imperfecta. Porque dice la palabra que pedimos de acuerdo con corazón a satisfacer los deseos de la carne. Que Dios nos ayude, mis hermanos. A veces el Señor verdaderamente nos cuida de lo que pedimos. Ahora hay un pasaje que le decía a Eduardo que es el pasaje por donde uno quiere pasar. Son esos pasajes de controversia. Son esos pasajes donde dice, ay hermano, 13, 14, 15, 16, no, del 15, vamos a saltar al 18 mejor. Porque cuando el Señor tiene esos pasajes, uno dice, Dios mío, ¿cómo hago para no meterme en ningún enredo? Pero le decía, Señor, si uno cuando lee la palabra y se compromete a desmenuzarla y a ir verso a verso, lamentablemente tenemos que pasar por ahí. Y fíjese algo, ya usted pidió por usted, pero también la palabra dice que pidamos por nuestros hermanos. Y dice el 16, pero si alguno subiere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La palabra de Dios dice que tenemos que orar unos. Entonces, ¿cómo es que la palabra dice ahora que por aquellos que tienen pecado no de muerte, no oremos? ¡Wow! Leía, y se lo confieso, mis amados. Lo demás, de alguna manera, yo lo digería. Pero lo otro, cuando llegaba a ese versículo, decía, Dios mío, ¿cómo explico esto? Y empecé a revisar y a revisar y a revisar. Y fíjese algo importante. Dice que si usted ve a algún hermano que está en pecado, ore por él y Dios le dará vida. Eso es una responsabilidad de nosotros como cristianos, que tenemos que orar por aquellos que nosotros sepamos que tienen dificultades. Y qué sabroso es recibir una oración de un hermano, porque dice también el Señor que tenemos que llevar juntos nuestras cargas. Pero entonces ahora el pasaje nos lleva a hacer una separación de cuáles son los pecados de muerte y los de no muerte. Dice la palabra de Dios que todo pecado es muerte. Y dice que la paga del pecado, dice alguno de ellos, pecado es pecado. Pero si en esta mañana usted esperaba de mí que lo identificara, no se lo voy a identificar. Todo pecado que está en contra de la ley y del mandato de Dios es pecado. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Cuando usted quiere arrepentirse o cuando quiere seguir haciendo lo mismo. Seguir redundando en el pecado. Cuando yo analizaba esto, yo decía, Señor, ¿cómo le digo a la iglesia que los pecados de muerte son estos? Y los de no muerte son estos. No quería cometer el error de poder clasificarlos. ¿Por qué?
Porque, hermanos míos, lamentablemente como nosotros como cristianos, en algún momento podemos decir, bueno, el hermano Johan dijo que estos eran no de muerte, entonces yo me voy a aplicar esto y estos no. ¿Ha pasado? Ha pasado. Hay gente que hace evaluaciones como esa. Y discúlpeme, gloria a Dios que aquí no sucede. Pero hay gente que cuando practica el pecado, a veces busca de suavizarlos. Lo acabamos de ver en la palabra de Dios. Dice la palabra que hay unos que aborrecen a su hermano. Algo tan sencillo. ¿Hay en las iglesias? Sí. Nuestra lucha allá en Colombia ha sido una de las partes de eso. Porque por lo menos Erika y yo como cristianos y venezolanos somos muy jocosos. Y abrazamos, y por aquí y por allá. Pero hay gente que tú ves que te pone un stop, un parado. ¿Es pecado? Sí, es un pecado. Entonces, la palabra de Dios dice que por aquellos que no están en pecado de muerte, hay que orar. Pero por lo que no, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero cuando tiene un pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es la diferencia? Y vuelvo a repetir. Es cuando usted sabe que un hermano se ora por él, se le da palabra y cada día se le busca que haga correcciones y esa persona sigue en constante pecado. Yo llegaba y decía, Señor, dame una palabra que podamos en este día que nos ayude a cómo ver esto. Dice Romanos 1, 26 al 27, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios dice que los entregó a sus pasiones vergonzosas. También dice 1 Corintios 11, 29 al 30, porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hechos 18, 5 al 6, una historia que algunos hemos ya visto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. No habla de oración, pero dicen que ellos llegó un momento que los dejaron a que hicieran lo que tenían que hacer. No siguieron insistiendo en sus cambios. Yo creo que Juan lo que quiere decir es eso. Cuando usted ve a un hermano que está deliberadamente en pecado, hermano, dice la palabra que no se pida por él, que hay que dejarlo en la justicia de Dios. Pero como usted no tiene un pecadómetro, usted no puede decirle al hermano, mira, acabo de hacerte un escaneo y como que tienes un pecado de no muerte. Yo, Johan, le digo, siga orando. Si Juan se atrevió, Juan se atrevió a decir, lo digo yo y mi hermano le aconsejo, siga orando. Porque yo también soy el reflejo de esas oraciones. Y cada uno de ustedes sabe que ha llegado a este lugar porque alguien ha orado por usted. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Sigamos. Dice la palabra también, sabemos en el 18 que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Punto 3.
Jesús nos guarda del maligno y nos protege. En 2 Tesalonicenses dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y nos guardará del mal. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra, que Dios lo protege y el maligno no le toca. ¿Sabes algo? A veces, cuando nos sentimos en nuestra comodidad, cuando sentimos que las cosas van muy bien, es el momento de cuidarnos más, de creer, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Y el creer en el Hijo de Dios acabamos de decir que es compromiso, cambio de vida. Porque si no cambiamos, téngalo por seguro que Satanás va a buscar cualquier cosa que usted tenga débil para atacarlo por ahí. En la palabra le dijo una vez Jesús a Pedro, Pedro, cuídate, porque Satanás me está pidiendo para zarandearte. Algo que aprendí y se los quiero dejar hoy como aprendizaje de mi vida. Tienes que lograr detectar cuál es tu verdadera debilidad y fortalecerla en Dios. Porque cuando tú creas que estás más fuerte, es posible el momento donde estás más débil. Porque dice la palabra también, que el que está firme, mira, que no caiga. Entonces, cuando usted vea que hay algo que en su corazón está trabajando, trabaje en eso. Trabaje en eso. Porque la palabra dice, si usted es nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Sabe algo que he creído? A veces yo creo que le echamos toda la culpa a Satanás. A veces somos experimentados en decir, es que el Satanás me pone tropiezos. Es que Satanás siempre mete tu mano. No siempre, mi hermano. Dice la palabra que a veces pecamos por nuestras mismas concupiscencias, por nuestras mismas debilidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestra vida. Porque si la palabra dice que si usted es un hijo de Dios, Satanás no tiene poder para tocarlo. También vemos en el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo del maligno. En Dios tenemos identidad. En Dios tenemos una posición. Dice que sabemos que somos hijos de Dios y somos de Dios. Si usted es de Dios, usted no, entonces no tiene que estar enredado con los negocios del mundo. Porque el mundo está bajo ¿quién? Sobre el maligno. Entonces dice la palabra de Dios que una vez el Señor oró y le dijo al Padre, Señor, oro por ellos, no para que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ese debe ser cada día nuestra vida. Saber que estamos en el mundo, pero no practicamos el pecado. Que podamos lograr creer cada día que somos hijos de Dios y que somos de Dios. El 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. No sé si usted notó 3 veces verdadero. Vuelvo a hacer una aclaración o reforzar algo que nos dijo nuestro hermano Garzón. Habló que en las palabras anteriores había repetidas veces la palabra testimonio. Y el Señor, cuando repite tantas cosas, posiblemente ahí está la idea principal de lo que el Señor quiere decirnos. Y aquí lo dice. Dice que Él, pero sabemos que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Él nos da entendimiento para conocer o para conocerle. Cuando nosotros creemos, que Dios es el Dios verdadero, es la mejor creencia que usted puede tener hoy en día. Porque hoy en día hay muchas falsas doctrinas. Hoy en día
hay muchos conocimientos y conceptos equivocados de lo que es Dios. ¿Recuerdan a Pedro cuando el Señor le dijo a sus discípulos en aquel momento, ¿quién dice que soy? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy? Yo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo vivo entre nosotros. ¿Qué confesión tan grande hizo Pedro? Y el Señor le dijo, eso no te lo confesó carne ni sangre, sino que el Señor que está en los cielos. El Señor nos da conocimiento, nos da esa capacidad de conocerle y reconocerle. Y si usted reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra que usted tiene vida eterna. Amén. Sí, denle un aplauso al Señor, por favor. ¿Cuánto me queda, Joa? ¿Como 5 minutos? Dios es bueno, mis amados. Punto 5. Tenemos entendimiento para conocerle. El pasaje termina en el versículo 21 y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Si volvemos a hacer una revisión toda de la carta, el Señor lo que nos está diciendo en esta mañana y a través de toda la carta, que nos apartemos de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es algo que usted pone por encima de Dios. No me atrevo a decirle cuál, pero usted lo sabrá. Definitivamente tenemos que poner nuestros pies sobre la roca. Esa roca inamovible. Esa piedra angular de lo cual edificaron aquellos edificadores. Dios es el fundamento de nuestra fe. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Cuando usted detecte que está poniendo a alguien o algo por encima de Dios, recuerda esta palabra, que solo Dios, Jesús, es el verdadero Hijo de Dios. Y a través de Él, usted tiene salvación y vida eterna. Qué maravillosa noticia que tenemos. Cuando usted vive con esas convicciones, mi hermano, las circunstancias que puede usted atravesar solo son pizcadas de mosquitos. Son cosas que usted puede manejar porque usted sabe en dónde está. Yo siempre que tengo la oportunidad de predicar allá en Colombia, le digo a mis hermanos, hermano, todo lo que esté pasando a su lado o a su alrededor, siempre póngalo en las manos del Señor. Porque usted, si de verdad se apropia de quién es usted, eso es tontería. Me encanta cuando Dios dice, sean santos como yo soy santo. También me encanta cuando dice que usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Mi hermana, mi hermano, eso nos da el valor para seguir adelante. Eso nos da la alegría de poder sacar el pecho y decir, hoy estoy pasando por esta dificultad. Hoy hay cosas que no entiendo. Hay cosas que se escapan de mi conocimiento. Pero Señor, dice tu palabra que tú eres fiel y justo. Dice tu palabra que tu sabiduría es más grande que la mía. Dice tu palabra que a donde quiera que yo vaya, tú estarás conmigo. Entonces no tenemos por nada que preocuparnos. Sabemos que como seres humanos, a veces las dificultades mueven nuestra estructura. Pero dice la palabra de Dios que confiemos en Él.
Confiemos en su gracia, en su poder, en su bondad, en su amor y en su provisión. Quiero terminar con una historia que me llamó mucho la atención allá en Colombia. Y era una niña que le decían la niña del maletín. Le explico esta historia para que usted sepa lo que quiero interpretarle en esta mañana. Esta niña nació con una deficiencia cardíaca. Decía que una de sus válvulas o una de sus arterias no trabajaban bien. Y a ella le colocaron un marcapaso o un corazón artificial, donde ese maletín era toda su vida. Y ella andaba con ese maletín para arriba y para abajo, donde quiera que estuviera. Un día fue bendecida por Dios y le hicieron un trasplante de corazón. Pero ella seguía aferrada a su maletín, porque sabía que en ese maletín estaba su vida. Si ella se alejaba de ese maletín, en ese momento podía morir. Con esta historia quiero decirle en esta mañana, el Señor le ha dado a usted vida eterna. Cuídela, apréciela, como apreciaba esa niña antes que le dieran el corazón de carne y no el artificial que tenía. Esa muchacha, a pesar que después tenía un corazón propio de carne, siempre andaba con su maletín. Amado, amada, lo que te dio Dios, consérvalo y dale la importancia que tiene que darle. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo no sé en esta mañana si tú has venido en este lugar con otra creencia. Yo no sé. Yo también tengo la oportunidad de ser pastoreado. Yo también tengo la oportunidad de estar en una silla. Y usted sabe que por nuestra mente pasan infinidades de pensamientos. Infinidades. Que usted a veces dice, wow, ¿por qué pensé esto? Yo también, aunque usted no lo crea, he pasado por momentos de duda. He pasado momentos donde mis estructuras se mueven, pero siempre me alojo en la palabra de Dios. Porque dice que ella es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir a todo hombre de Dios, perfecto para toda buena obra. Levante sus manos en esta mañana. Yo no sé qué parte del mensaje quedó en tu corazón. Yo traté de hacer lo posible de que Dios hablara de mi parte. Y yo sé que esta palabra ha tocado a algunos de ustedes. Yo sé que Dios dice en su palabra que lo que Él comenzó en tu vida, Él la terminará. Amado Dios, en esta mañana quiero agradecerte, Señor, por tu iglesia. Señor, gracias por la oportunidad que tú me diste, Señor, de estar en este lugar, en este día. Gracias porque tú eres fiel y tu misericordia es grande, es maravillosa, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú renuevas tus misericordias cada mañana. Por eso en esta mañana, Señor, yo quiero bendecir, Señor, a este pueblo. Yo quiero bendecir sus vidas, Señor. Úsame como instrumento de tu gracia y de tu poder. Y que sea tu magnificencia, tu poderío, tu señorío en cada uno de ellos. Señor, yo te doy gracias por lo que tú vas a comenzar a hacer, Señor, en sus vidas. Gracias porque tú eres Dios y Señor. Gracias, Dios. Si en esta mañana hay alguien aquí que no ha conocido al Señor, si en esta mañana hay alguien aquí que dice,
yo quiero heredar esa vida eterna, yo te voy a pedir que des un paso de fe y puedas venir aquí adelante. Y este humilde siervo va a orar por ti. No soy yo el que va a bendecir tu vida, es el Señor. Por eso, si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor en esta mañana, yo no sé si todos son de la casa, pero siempre hay alguien que nos visita por primera vez, hay alguien que quiere aceptar al Señor en esta mañana. Adelante, mi hermana. Dice la palabra de Dios que cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Bienvenido, hermano, adelante. Denle un aplauso al Señor. Le voy a pedir por favor al cuerpo de ancianos que pasen aquí adelante mientras yo oro. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. La decisión que ustedes han tomado en el día de hoy es una decisión que no la pongo yo, la pone el Señor a través de su Espíritu Santo. Gracias le doy a Dios por haber tocado su corazón. Y sé que a partir de hoy, el Señor es el que hará cosas maravillosas en sus vidas. Yo le voy a pedir que las palabras que yo pronuncie, usted me ayuden también a pronunciarlas, para que sea Dios hoy tocando sus vidas. Amén. Amado Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Hemos pasado aquí confesando y creyendo que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Señor, perdona cada uno de mis pecados. Te pido que me limpies de todas mis maldades y que en el día de hoy tú seas sellándome con tu Espíritu Santo. Señor, bendice mi vida. Bendice la vida de mis familiares. Y que seas tú, con tu sangre preciosa, limpiando mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias Señor. Señor, toca sus vidas. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les toque, Señor. Que en el nombre de Jesús tu presencia, Señor, sea en cada uno